Muy buenas tardes. A continuación presento este video en el cual compartiré informaciones sobre el lugar que ocupa la literatura en el marco común europeo de referencia y el desarrollo de la competencia comunicativa por medio de la literatura. Himes define competencia comunicativa como un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten a los hablantes de una comunidad lingüística entenderse en las diversas situaciones de comunicación. A partir de Himes y del aporte de diferentes estudiosos y de otras disciplinas, se organizan las competencias agrupándolas en 4 grupos diferentes: la competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia pragmática y la competencia psicolingüística. Y precisamente el dominio de estas 4 estructuras y funciones es lo que constituye nuestro conocimiento de la lengua. Algunos estudiosos se inclinan por la idea de que la literatura no sirve para desarrollar competencia comunicativa o competencia lingüística, porque se aparta de los textos cuya función es comunicar y sus reglas de construcción son distintas. La literatura para estos estudiosos es entendida como arte por sobre la literatura como manifestación de uso lingüístico. Por otra parte, hay quienes piensan que la literatura es la forma de expresión en la que el lenguaje despliega su mayor potencial significativo y creador, y por lo tanto los mejores textos para aprender el uso de una lengua segunda o de una lengua extranjera serían los textos literarios. Por todo lo mencionado anteriormente, en la práctica educativa, es decir, en nuestro día a día en las aulas, encontramos una tendencia a reducir el tratamiento de la literatura a competencias lingüísticas parciales, ya que se pierde de vista la obra en su conjunto como portadora y generadora de significados. Y simplemente dentro del aula muchas veces los docentes lo que hacen es utilizar los textos literarios para la enseñanza de simplemente vocabulario o de expresiones culturales, separadas completamente del uso que se le debería dar dentro del aula. Por ejemplo, si lo que queremos, y bueno, esto está relacionado con la competencia comunicativa y de lo que queremos que los estudiantes aprendan. Por ejemplo, si lo que queremos que los estudiantes hagan es que rellenen una solicitud o que entiendan un instructivo, un listado de instrucciones, o que ellos sean capaces de dar un listado de instrucciones, probablemente la literatura puede ser prescindible. Pero si lo que queremos lograr es que nuestros estudiantes sean lectores analíticos, no solo de los textos escritos, sino de los diversos discursos sociales, culturales, históricos, el estudio de la literatura definitivamente se hace imprescindible, pues nos enfrenta a la realidad desde la libertad creadora e inquisitiva del arte. Teniendo en cuenta la lectura que se hizo del documento del Marco Común Europeo de Referencia, según este documento no puede haber un acto de comunicación por medio de la lengua sin un texto. Las actividades y los procesos se analizan y se clasifican en función de la relación existente entre el usuario o alumno y cualquier interlocutor o interlocutores. Y por otro lado, el texto ya sea visto como un producto acabado, como un artefacto, como un objetivo o como un producto en proceso o elaboración. Además, deben tener en cuenta los conocimientos y las destrezas ya descritas para identificar, comprender e interpretar el texto. Y por otro lado, para organizarlo, desorganizarlo, volverlo a organizar, ordenarlo y producirlo. Esto es válido para cualquier tipo de texto, sea cual sea su naturaleza. Si bien también podría aceptarse que todo texto en tanto discurso es una puesta en escena de un enunciador y de un mensaje, así como que en todo discurso escrito hay discernimiento de diferimiento, perdón. En la literatura como ficción, la relación del autor con la realidad no funciona en términos de correspondencia directa entre la intención del autor y el mensaje. Teniendo en cuenta lo anterior, encontrado en el documento del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, los textos literarios, particularmente los textos narrativos, contienen diversas formas textuales, diversas secuencias de, por ejemplo, tipo descripción, diálogo, narración,
argumentación, explicación. En ese sentido, los profesores, al momento de analizar una obra, pueden llamar la atención sobre este aspecto para que sus alumnos identifiquen los diferentes tipos de secuencias, preguntándose por la función que cumple en el texto y de qué manera pueden aportar sentidos a la obra y al ritmo. De aquí podría avanzarse a una lectura que desarrolle la capacidad de valorar un texto, es decir, los estudiantes no estarían solamente enfrentándose al texto para realizar un análisis de la lengua, un análisis del vocabulario, un desglose de las estructuras gramaticales, sino que estarían también desarrollando la capacidad de valoración del texto a partir de nociones de tipos de texto, que no se queden solamente en las superestructuras o esqueletos, sino que consideren también las particularidades del lenguaje de cada obra y cómo aportan al conjunto del texto. Así podemos hacer que los lectores observen que en una obra narrativa, por ejemplo, no solamente se cuenta algo, sino que también se describen, que los personajes interactúan entre sí por medio del diálogo. Podemos comparar textos con diálogo y sin diálogo, textos con mayor o menor presencia de descripciones, por ejemplo, en los niveles más avanzados, o comparar obras que tengan un referente común, pero que se aborden desde formas textuales y discursivas diferentes. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, la riqueza y la importancia de la literatura en el aula de español como segunda lengua, de español como lengua extranjera, es definitivamente muy importante. Sabemos que todo texto es escrito por alguien y que ese alguien escribe desde algún lugar también. Entonces, por las características de un texto, también podemos conocer algo del autor, ya que este pertenece a un contexto determinado, participa de esquemas que le son dados por la cultura, lo que incide también en su forma de representación del mundo, de interpretación y de valoración de ese mundo. Entonces, en este sentido, podemos observar también cómo el discurso de ese texto literario refleja ideas transmitidas culturalmente. Pero también en muchas ocasiones este propio ejercicio permite que el sujeto que escribe experimente contradicciones. Entonces, lo que queremos lograr por medio del uso de la literatura en nuestras aulas, además de desarrollar la competencia comunicativa y la competencia lingüística, es que nuestros estudiantes sean competentes sociocognitivamente, lo que equivaldría a decir que son capaces de compartir, no en el sentido de estar de acuerdo, pero sí de compartir y respetar esquemas o referentes culturales significativos para entender y producir mensajes. Y estamos de acuerdo, por lo menos, en que la literatura contribuye a esto, al ampliar nuestro conocimiento cultural en cuanto al mundo objetivo y a las formas de entender las interacciones en él. Esta competencia, este desarrollo de la llamada competencia cultural, está ligada a lo que se puede conocer como conocimiento cultural, es decir, que le permite al hablante entenderse y actuar en una comunidad en donde no solamente se involucra el conocimiento de la lengua, sino que también involucra el conocimiento de valores, creencias, actitudes y comportamientos sociales. Finalmente, luego de este pequeño análisis, me es posible concluir que la literatura no es ajena, definitivamente no es ajena a la competencia comunicativa. La lectura y la escritura literaria, en tanto se fundan en textos y por ende en la lengua, comparten conocimientos y habilidades. De esta manera, los estudiantes desarrollarán la comprensión lectoliteraria, es decir, la de lectura y escritura literaria, sacando provecho de sus posibilidades, lo que en definitiva redundará en la formación de lectores más agudos, atentos y reflexivos, es decir, estudiantes que al momento de leer un texto no se van a fijar solamente en el esqueleto y en la forma como mencionaba antes, sino que los hace prestar atención a otro tipo de forma, y no solo de forma, sino también de fondo. Entonces, finalmente, puedo concluir que la literatura definitivamente aporta al desarrollo de la competencia comunicativa. Y lo más importante no es enseñar competencias lingüísticas a través de la literatura, sino también lograr mediar en la comprensión del aporte de la literatura y cómo podemos sacar provecho de ella. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.